Bien, bienvenidos. Sí, una nueva clase. Tuvimos algunas dificultades para poder hacerla en formato presencial, así que vamos a hacer de esta manera, así pueden eh, que quede más claro y poder evacuar todas las dudas. ¿Sí? Eh, aviso muy importante, igual se lo voy a poner en el tópico presentaciones, es que la semana que viene teníamos pensado tomar el formato de evaluación de la unidad 3, pero el 27 de octubre es feriado, así que lo vamos a pasar a la primera semana de noviembre. Y lo que vamos a hacer es el eje 4 y el eje 5 lo vamos a fusionar, ¿sí? Lo vamos a trabajar de manera conjunta porque no es un eje tan largo. Cuestión de poder terminar para la última semana de noviembre, que ya terminaríamos la cursada del cuatrimestre. Así que bueno, eso como para que sepan lo que va a pasar la semana que viene, que no van a tener clases ni evaluación, entonces van a tener para poder hacer todo lo que es el trabajo de preguntas y consultas y todo lo que pueda surgir, ¿sí? Eh, Ahora vamos a trabajar dos partes muy interesantes. Una es ciencias sociales y la otra es ciencias naturales, dos áreas disciplinares que están como muy a veces olvidadas en relación al trabajo que se viene haciendo adentro del aula, pero bueno, la idea es que podamos reflexionar principalmente en lo que es eh, ciencias sociales, ya que ciencias naturales hay mucho material. Yo sé que eh, ustedes trabajan mucho con Melina Furman, entonces tienen una base como bastante interesante sobre lo que es el método por indagación, o sea, esto de poder experimentar y poder posicionar a partir del trabajo sistemático de los chicos, de poder replicar el conocimiento científico validado científicamente. Ustedes ya lo tienen como muy, muy aceitado, ¿sí? Nosotros lo único que yo les puedo decir es que van a tener, bueno, un texto interesante de Coyo, ¿sí? Que está hecho en el marco de las escuelas del Bicentenario, que es sobre ciencias naturales. Y lo que hace básicamente es poder, bueno, explayar un poquito lo que es trabajar a partir de la indagación y también poder visualizar y poder tener como un panorama de algunas clases y algunas secuencias didácticas en relación a cómo ¿sí? sería la planificación a partir de la indagación. En relación a ciencias naturales es muy importante tener en cuenta que estas dinámicas que plantean desde la parte de coordinación de ciencia y tecnología, de poder establecer clubes de ciencia, de poder establecer formatos de trabajo en relación a lo que es la investigación y demás, que es como una parte muy interesante que quizás no se toma mucho en cuenta, pero es algo que este último tiempo está tomando como bastante eh, presencia y bastante trabajo desde adentro de las escuelas. Casi todas las instituciones hoy por hoy tienen lo que es un club de ciencia, entonces es muy interesante poder plantear de esta manera. Nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, tres, un cuadro comparativo o una forma de entender eh, ciencias sociales que tienen que ver con nosotros en la transposición didáctica, o sea, tenemos el conocimiento científico, que a partir de la transposición didáctica en ciencias naturales va a ser nuestro contenido conceptual. Tenemos los contenidos procedimentales que van a ser nuestro método, eh, perdón, el método científico, y a partir de la transposición didáctica va a poder ser nuestros contenidos procedimentales, ¿sí? Y esta actitud crítica de la comunidad científica y de el pensamiento crítico, las reformulaciones, y tiene que ver con los contenidos actitudinales que están dentro del diseño a partir de la transposición didáctica. Entonces es muy interesante poder eh, plantear que nosotros en las escuelas eh, no buscamos generar ciencia o conocimiento científico nuevo, sino lo que buscamos es que los alumnos a partir de la indagación ¿sí? puedan
y a partir de preguntarse y de repreguntarse, permitirles formular hipótesis, formular razonamientos y poder establecer pasos que tienen que ver con esto del quehacer científico o el método científico, ¿sí? Entonces es muy interesante plantearse dentro de las escuelas la importancia de estar alfabetizado científicamente, que es poder ¿sí? Identificar principalmente algunas cuestiones, por ejemplo, que el contenido científico de las ciencias naturales, por ejemplo, es muy dinámico, ¿sí? Y esto no nos puede pasar a nosotros, y siempre lo pongo como ejemplo, como nosotros, o sea, yo hice la primaria y la secundaria con una concepción del sistema solar, con una cantidad determinada de planetas, y de repente este conocimiento científico o este conocimiento que después sufre la transposición didáctica cambia, y hoy por hoy tenemos como otra conceptualización y tenemos como unas diferentes categorizaciones de los planetas y una configuración nueva del sistema solar. Entonces, esto implica también que si queremos enseñar ciencias naturales y queremos hacerlo de una mejor manera, tenemos que también tomar la actitud de todo el tiempo de actualizar y revalorizar y recapitulizar los aprendizajes, ¿sí? Nuestros conocimientos científicos. Bien, ya tomando y empezando a poner en tensión y poder debatir algunas dificultades que a veces tenemos en relación a lo que es ciencias sociales, y vamos a tomar como un texto muy interesante de Thomas Austin Milan, un autor chileno que plantea una fuerte relación entre ciencias sociales y esto del aprendizaje y esto de las construcciones de las lógicas o de nociones que tienen que ver con las etapas del desarrollo o las etapas de la inteligencia, y podemos tomar a Piaget, a Erickson, ¿sí? O diferentes teorías Skinner, diferentes teorías que tienen que ver con poder entender cómo se va construyendo estas nociones que están influenciadas por la capacidad de abstracción y la capacidad de poder simbolizar muchas cuestiones. Implica poder tener como una mirada mucho más crítica a la hora de pensar recursos y a la hora de pensar estrategias, ¿sí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en ciencias sociales los mapas empiezan a aparecer en edades tempranas? O por qué primero enseñamos plano croquis y después vamos a sistemas más abstractos de representación. Eso tiene que ver con poder entender que son nociones que se van construyendo, que la escuela es generadora de experiencias y que nosotros docentes tenemos que entender qué podemos potenciar, ¿sí? Y qué nos sirve de ese potencial de las nociones para la vida cotidiana, o qué está influenciado, o qué está favorecido de las experiencias también de la vida cotidiana o esta interrelación que tenemos nosotros con el medio. Entonces es muy interesante poder pensar, poder poner en tensión, ¿sí? Algunas concepciones o algunas planificaciones que ustedes ya hayan hecho en relación a las didácticas, que no sean meramente repetir, sino que tengan que ver con una concepción y poder entender de qué manera los estudiantes van incorporando, ¿sí? A estos esquemas mentales. ¿Están? Básicamente, bueno, voy a hacer como un barrido, voy a pasar, hay un texto muy interesante que plantean dos cuadros. Nosotros lo que vamos a tomar del libro de Thomas Austin es el capítulo 4, que tiene que ver con didáctica del espacio, con capítulo 5, que van a plantear algunas actividades creativas que podemos llegar a trabajar, y el capítulo 6, que tiene que ver con los principios generales de la evaluación, ¿sí? Si nos vamos a cuestiones muy generales, lo más importante, vamos a empezar con la noción de tiempo, la noción temporal, es que el sentido temporal, el sentido de tiempo, es una de las más difíciles de poder abstraer,
y generalmente pasa entre los 8 y los 12 años, ¿sí? Y esto tiene que ver con la posibilidad de pensarse, ¿sí? Y de dejar de pensar, en el sentido de que la historia pasa o el tiempo pasa por más que yo no esté presente, ¿sí? O por más de que no esté, que no sea presencial o que no sea vivencial, ¿sí? El tiempo en su primer momento está pensado de la experiencia propia para después poder establecer relaciones y nosotros, nuestra vida, como un evento de multicausalidad dentro de diferentes tiempos o diferentes espacios. ¿Está? Entonces es muy importante poder hacerse la idea de que es muy complejo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar como principal crítica de qué manera nosotros vamos a ir concibiendo o qué recursos didácticos o qué experiencias vamos a ir generando. Bien, voy a tomar por buenas cuestiones, solamente voy a ir al cuadrito, ¿sí? Para no hacer tan extensa eh, el video. Tenemos la noción de tiempo, el cuadro que plantea es muy interesante, ¿sí? Hace una etapa, lo divide de 5 a 8 años, de 9 a 12 y de 12 en adelante, ¿sí? Va planteando como diferentes etapas en relación a qué percepciones o a qué sugerencias podemos llegar a trabajar en relación a esta noción, ¿sí? Tenemos de los 5 a los 8 años, tenemos que la noción, la escuela, ¿sí? Plantea placas, inclusiones y leyendas, ¿sí? Y que esta forma de presentar al estudiante, a nuestro niño, ¿sí? O niña en edad escolar, tiene que ver con las vivencias emotivas, que tienen que ver con lo anecdótico, con lo vivencial, con esta noción de suceso histórico, que le permiten al alumno, al estudiante, vivenciar, o sea, entender la historia o imaginar la noción de tiempo en relación a un personaje, en relación a un suceso histórico, parte de un relato, poder entenderlo como una vivencia, o sea, poder, por ejemplo, si nosotros contamos las historias, vieron que mucho de maestro de primer ciclo o de maestras que están en las escuelas, las actividades, por ejemplo, esto de San Martín o las efemérides, lo plantean de una manera anecdótica, una manera historieta. O sea, esto tiene que ver con la posibilidad de permitir al estudiante, ¿sí? Fomentarle la imaginación o la participación de este suceso. O sea, poder contarlo a partir de lo anecdótico, desde lo, desde el cuento, desde la historia fantástica, ¿sí? Más que como suceso histórico en sí. O sea, esto tiene que ver con poder eh, incentivar a que se imagine, a que forme parte del proceso histórico. En la segunda etapa que plantea Thomas Austin, de los 9 a los 11 años, ¿sí? Ya los estudiantes están un poquito más grandes y empiezan a aparecer algunos contenidos que les van a sonar, que son, por ejemplo, las leyendas y las biografías, ¿sí? Y eso tiene que ver con poder empezar a permitir los hechos históricos como sucesos, ¿sí? Observables, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer como un recurso interesante las proyecciones cinematográficas, ¿sí? Y es una de las críticas, por ejemplo, que se le hizo mucho a Samba, ¿sí? Que no estaba pensado para una población de 11 o 9 años, sino estaba más que nada pensado para una población más infantil, de esto de poder, eh, de Samba de Paca Paca, por ejemplo, de poder incluir o incentivar a los niños o a los estudiantes a formar parte del suceso. En cambio, estos de 11 o 9 años tienen que ver con la posibilidad de ya empezar a reconocer los próceres, a generar las biografías de los sucesos históricos, de empezar a girar en torno a estos personajes destacados. O sea, por ejemplo, y esto ya pesa muy fuertemente, si vamos hacia los 9 años, por ejemplo, esto es de Belgrano, de la Bandera, no sé, como suceso histórico, San Martín con los Andes,
tenemos como mucha carga de biografía, entonces acá empieza a aparecer como una cuestión mucho más interesante, ¿sí? De los 12 a los 14 años, sí, ya el alumno tendría que tener mucha capacidad, una mayor capacidad cognitiva y mayor posibilidad de abstraer y tener la capacidad de comprensión en cuanto al tiempo y el espacio, y esta posibilidad de ordenar cronológicamente los sucesos también le permite generar relaciones de causalidad o interrelación entre los sucesos, ¿sí? Y esto es algo interesante como para pensar, por ejemplo, cuando trabajamos ya a partir de los 12 en adelante, si enseñamos Revolución Francesa o enseñamos cuando Colón llegó a América y todo lo que tenga que ver con la supresión de cultura de los pueblos originarios y después las campañas del desierto y después todo lo que tenga que ver con Patagonia Rebelde acá, o sea, hay como muchas relaciones de multicausalidad que también es importante que trabajemos con los chicos. Poder trabajar, ¿sí?, de esta manera, en el sentido de que no enseñar hechos aislados, sino poder establecer con los chicos, con los estudiantes, relaciones de multicausalidad, que es algo que nos falta mucho en relación a trabajar esto de la noción de tiempo, o sea, poder establecer Revolución Francesa, Revolución Industrial, o sea, como hechos fundamentales, o poder entender que tal suceso histórico en tal determinado lugar genera o impacta de alguna manera en otros sucesos históricos, ¿sí? Y esto tiene que ver con poder entender que también nosotros formamos parte de un pequeño segmento de tiempo y que hay sucesos que impactan en mi tiempo vivencial que son del pasado y mis hechos pueden llegar a impactar en las experiencias vivenciales del otro. ¿Sí? Entonces es muy interesante poder plantearles esta interrelación o esta forma de entender, ¿sí?, las dinámicas de los hechos, ¿sí? Que es una de las críticas que tenemos por efemérides, o sea, cuando uno enseña y está muy arraigado a enseñar por efemérides, nos pasa que efemérides que suceden antes en el tiempo están después del, de la propuesta anual o la propuesta curricular que yo tengo pensada en el año. Si por ejemplo yo tengo, si voy a efemérides, 25 de mayo sí me pasa 1810, 9 de julio 1816, está perfecto, no hay tanto drama, ¿sí? 20 de junio pasa, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo quiero hacer mucho hincapié en, no sé, la importancia de 9 de julio o de 1816, o importancia y una relación con la llegada de Colón, el Día de la Diversidad Cultural, tengo como un conflicto de qué me pasó primero, qué me pasó después, si yo no tengo como una buena interrelación y no les enseño a los estudiantes que los sucesos históricos se interrelacionan, ¿sí? Sino el enseñar por efemérides tiene esto, ¿sí? Tiene esta dificultad, que, que a veces queda muy en el hecho histórico, aislado, sin interrelación, y solamente en el día, ¿sí? Y nosotros tenemos que formar estudiantes que entiendan la noción de tiempo para poder entender, ¿sí?, que esto es mucho más allá, ¿sí? Que nosotros somos parte de un tiempo y que hay cosas que pasaron que influyen y hay cosas que vamos a hacer o van a pasar en este momento y que van a influir en el futuro. Bien, voy a pasar, bueno, técnicas de tiempo, le van a dar algunos recursos, la línea del tiempo, si bien hay muchas cuestiones que hay gente que no plantea, que no la quiere usar, es un recurso interesante, no necesariamente el único, algunas revistas o sugerencias que le pueden llegar a suceder, algunas sugerencias en relación a la didáctica, sí, algún FODA como para hacer,
el trabajar los testimonios de vida como recursos de narrativa para poder posicionarse el pensamiento biográfico, lectura de diarios y revistas. Se ve como tiene acá muchas sugerencias en relación, poder ir a los museos y lugares históricos, ¿sí? Hay como diferentes recursos que son bastante interesantes. Vamos a la relación de tiempo, de espacio. ¿Sí? La relación de espacio tiene que ver con un proceso que es más lento, que, que es muy concreto, empírico, que tiene que ver con las personas, con lo referencial o con lo que está próximo presente, ¿sí? O sea, esto es lo que podemos vivir en experiencia real, ¿sí? Y esto tiene que ver cómo uno va construyendo la noción de tiempo propio y cómo va extendiendo a los tiempos eh, mucho más abstractos, ¿sí? O sea, entender nuestra pertenencia en el mundo o en el sistema solar y demás. De los 5 a los 8 años, sí, el niño empieza a dominar el ambiente en que vive, sí, es capaz de imaginar condiciones de vida, apenas posee experiencias, los intereses son concretos. Y acá tenemos algo muy importante, que el pensamiento es intuitivo y egocéntrico. Eso quiere decir, sí, que estas experiencias intuitivas y egocéntricas tienen que ver con su experiencia real o su experiencia vivencial de dónde viven, ¿sí? Entonces, es interesante poder plantearse cómo, eh, en qué lugar, dónde está mi casa, dónde está la escuela. O sea, son actividades que tengan que ver con lo vivencial, con su memoria de situación, ¿sí? De ubicación espacial, ¿sí? Es muy interesante, sí, que empezar a ejercitar la memoria en esta época, eh, para aprender las definiciones más usuales que tienen que ver con tiempo, ¿sí? Y algo muy interesante es que podemos trabajar a partir de fotos, ¿sí? Y buscar orígenes o experiencias de diferentes aspectos de la casa como una sugerencia para trabajar, ¿sí? Eh, Ya de 9 a 11 años, sí, el egocentrismo empieza a disminuir, o sea, hay un pensamiento más objetivo, hay una relación de causalidad y efecto, hay un pensamiento preconceptual. Entonces empiezan a aparecer, sí, eh, un proceso de imaginación y un sentido de entender y aprender, ¿sí? Mayores objetos, ¿sí? Es más objetiva la observación. Esto me permite generar y poder establecer, ¿sí? Lugares, o establecer puntos de referencia, o poder establecer como sucesos que tengan que ver no tanto con la interpretación de cada uno, ¿sí? Sino que tengan que ver con datos objetivos, objetivables en relación a, a qué es lo que están viendo, ¿sí? Y qué simboliza o qué significa o dónde está ubicado, ¿sí? Eh, el estudio de medio local es como una sugerencia, una actividad que está propuesta para trabajar, ¿sí? Nos ayuda a comprender fenómenos naturales y volvemos a otra vez a las salidas, como la plaza museo, ¿sí? Empezar a trabajar con los mapas, rutas, ¿sí? Y empezar a jugar con la ubicación en el plano o en los croquis, ¿sí? Eh, Poder establecer, ¿sí? Mayor formación en relación a la memoria, ¿sí? Y de los 12 a los 15 años ya tenemos una capacidad de un pensamiento abstracto, mayor conocimiento del mundo real, ¿sí? Hay un entendimiento de los fenómenos, ¿sí? Y esto implica, ¿sí? Que haya una mayor gradualidad de los razonamientos, ¿sí? Y pudiendo entender que hay una interrelación entre los fenómenos sociales, políticos y económicos que afectan, ¿sí? En la condición espacial, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con la forma y las técnicas para trabajar, alguna sugerencia para trabajar, ¿sí? Eh, yo lo primero que les voy a plantear es que en relación a la noción de tiempo, perdón, de espacio, hagamos una definición entre espacio real y espacio representado, porque es algo que hay muchas dificultades a la hora de poder entender y poder transmitir eh, buenas planificaciones y buenas actividades. El espacio real es el espacio vivencial, el espacio representativo es el espacio simbólico
o simbolizados, que está hecho para la interpretación, y eso tiene que ver con planos, mapas, croquis, ¿sí? Que tiene que ver con una representación heurística, una representación mental y mucho más abstracta de los espacios geográficos. Entonces es interesante que nosotros podamos eh, plantear si esta existencia de simbología, de formas de representar el espacio, ¿sí? Entonces, como primera posibilidad, actividad o primera posibilidad es poder que los alumnos imaginen, ¿sí? El espacio desde lo alto, o sea, la visión desde arriba, como si fueran pájaros, ¿sí? Entonces, podemos hacer como diferentes ejercitaciones, ¿sí? Eh, Tengan que ver con dibujar los árboles, casa, su escuela, su ubicación en el banco, ¿sí? Eh, y empezar a trabajar, ¿sí? Como si este espacio dibujado, espacio imaginado, empezarlo a llevar a un espacio representativo que tenga que ver con algo del plano, ¿sí? Esto implica empezar a incluir direcciones, ¿sí? Y sugiriendo los puntos cardinales o puntos de ubicación para poder ir orientándolo, ¿sí? De qué manera, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá dibujando un auto, un árbol y una casa, y bueno, yo como me lo imagino desde arriba, ¿sí? El comienzo con los puntos cardinales, ¿sí? Y algo muy interesante es poder jugar introducción del sentido de norte-sur, la dirección de los espacios cardinales en relación a una búsqueda del tesoro, ¿sí? El plano de la clase, ¿sí? Como diferentes, el plano de la pieza, hay como diferentes experiencias, ¿sí? Algo muy interesante que tenemos que tener en bueno, el plano de la casa, el plano de la ciudad, hay como muchas actividades muy interesantes. Algo que es, eh, que, que es algo que tenemos que trabajar mucho con los estudiantes, tiene que ver con eh, las nociones espaciales, las representaciones, eh, porque va a permitir al estudiante, esperen que quiero poner una partecita, bueno, no lo voy a encontrar. Algo muy importante que nosotros tenemos que trabajar con la escuela, ¿sí? O sea, con nosotros en la escuela, por ejemplo, son los referentes espaciales. Los referentes espaciales es algo que nosotros en la modalidad de educación especial nos sirve de cuestiones prácticas en el sentido de poder otorgar mayor independencia y autonomía en la vida cotidiana. Los referentes espaciales son cuestiones que ustedes utilizan eh, de manera implícita sin saber que se llaman así, pero por ejemplo, yo quiero ir por primera vez a un lugar o quiero ir por primera vez al centro de la ciudad, entonces digo, bueno, cuando lleguen a una esquina, doble mano, donde está el correo argentino y se bajan, ¿sí? El correo argentino sería mi referente espacial, ¿sí? Mi referente de lugar, ¿sí? No sé la calle, no sé el lugar, no sé la ubicación, pero sí ubico a partir de un edificio, a partir de un monumento, a partir de un lugar, de un kiosco, de una parada de colectivo, puedo identificar en qué lugar estoy, ¿sí? Entonces es muy interesante enseñar a los estudiantes, pues, si hacemos visitas o hacemos trabajos de lo cotidiano, poder enseñarles y poder ayudarlos a ubicar referentes espaciales fijos, ¿sí? Que todo lo hicimos cuando empezamos a salir a la calle, cuando empezamos a ir a comprar al kiosco de la esquina, o todos tenemos la construcción de referentes espaciales. La diferencia es que acá lo tenemos que hacer de manera explícita, ¿sí? Inclusive, si nosotros vamos a trabajos específicos, podemos hacer una agenda y los referentes espaciales es como un lugar como para identificar en qué lugar, por ejemplo, me tengo que parar con la parada colectiva, o qué lugar me tengo que parar para preguntar tal cosa, o el correo argentino está en lugar o está al frente y es mi referente espacial. Entonces es muy interesante poder plantearlo de esta manera, ¿sí? Eh, es muy interesante poder hacer esta vuelta de ciencias sociales y poder entender que hay como una lógica disciplinar muy interesante, que hay muchos aportes de Piaget como que nos tienen a nosotros a entender de qué manera podemos llegar, ¿sí? O de qué manera podemos ayudar a esta construcción de estas donaciones.
Así que bueno, espero que les haya servido el texto, que les guste, es muy interesante. Y les va a servir para poder entender algunas actividades que tengan que ver con el capítulo 5, actividades creativas y demás. Le va a ayudar a ustedes a entender algunos recursos que quizás eh, se le fueron agotando en las propuestas disciplinares, pero bueno, es como un texto, eh, sí, creación de sentido. Acá tenemos técnica de grupos y acá van a encontrar algunas técnicas de trabajo en grupo, juego, cuento, collage, mapas conceptuales, salida del cine, de visuales, técnica del cineforo. Es como algunas experiencias que son bastante interesantes poder trabajarlas adentro del aula. Espero que les sirva, que eh, les vaya muy bien. ¿Sí? Cualquier consulta nos estamos hablando en el foro.